Listo. Y ahora sí se está grabando. Ok, chiquillos, hoy tenemos que ver el punto 1 y 2 de la unidad 5 y la otra semana el 3 y el 4. Ok, entonces vamos a ver acá. Con lo que es el punto 1, tenemos que ver el vocabulario. Nos va a entrar mucho vocabulario como igual de, como negocios, todo lo que tenga que ver como con negocios y todo lo que tenga que ver como con política y así. Ese va a ser como el vocabulario que nosotros vamos a ir viendo. Aquí vienes como aprendernos esas palabritas, igual, como siempre, ¿verdad? Que los ponen como identificar o textos de, ¿verdad? Ese es el vocabulario que vamos a ver ahorita. Después de esto, vamos a ver. Igual, todo lo que tiene que ver con negocios, la industria, esos son los párrafos que les van a entrar en caso de que los pongan a hacer párrafos, ¿verdad? ¿Ves? Todos estos son puros textos, nada más, son puros textos. Esta unidad es demasiado corta, es muy pequeñita y es mucho vocabulario, o sea, muchos textos, o sea, no es ni tanto lo que tienen que estudiar. Pero sí nos va a entrar el pasado simple. El pasado simple nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, que es utilizándolo el did los verbos en pasado. Como les dije, yo los voy a dejar sacar la lista de verbos. Entonces eso los va a ayudar a que ustedes hagan ese examen de un poquito mejor. Por favor, no se les olvide. Hay veces no las llevan, chiquillos. Yo los veo, un montón no las llevan y después dicen, no, los verbos son súper importantes. Si no se los aprendieron, lleven la ficha, ¿verdad? A nosotros ya nos entró el pasado simple. En este examen que acabamos de hacer, les entró el pasado simple, que era lo que usábamos los verbos en pasado, utilizábamos el did. Por ejemplo, como las primeras 4 preguntas del examen que ustedes acaban de hacer, era del pasado simple, ¿verdad? Entonces aquí nos vuelve a entrar otra vez el pasado simple y vamos a ir viéndolos. También les entra el verbo to be en pasado, ¿verdad? El verbo to be, lo de was y were, en pasado. Ok, vamos a ver acá. Para ver aquí, todo esto es pasado. Ok. Entonces, vamos a ir viendo. Yo les había dado a ustedes un resumen. Es que aquí esto ni se entiende, vea qué hojas más feas. Bueno, uno del pasado simple, un resumencito. Lo voy a utilizar otra vez. Ahora se los vuelvo a pasar para que ustedes lo vean. Recordemos que yo les había dicho, voy a compartirles el resumen. Es el mismo que acaban de utilizar para el examen. Voy a reutilizar para que ustedes, si ya lo estudiaron para el examen, sea un poco más fácil. Recordemos lo que yo les había comentado, que solo las oraciones positivas son las únicas que van a llevar el verbo en pasado. Las oraciones negativas y las preguntas no van a utilizar los verbos en pasado, sino que los utilizan en presente, ¿verdad? Entonces, solo las oraciones positivas llevan verbo en pasado. Sabiendo esto, vamos a ir viendo una por una. Vamos a ir viendo las oraciones positivas. Recordemos que las oraciones positivas llevaban un sujeto, o sea, una persona, el verbo en pasado, o sea, de la segunda columna, y un complemento, por ejemplo, ella jugó tenis, she played tennis, ¿verdad? Aquí vamos a ver verbos regulares e irregulares, exactamente igual que anteriormente, y el verbo to be en pasado, que igual eso es un verbo irregular, ¿verdad? Entonces tenemos acá, dice, ella jugó tenis, she played tennis. They ate pizza, ellos comieron pizza. Por ejemplo, yo fui a la playa, I was to the beach, yo fui a la playa. Este es el verbo to be en pasado, ¿verdad? El was y el were. María fue a la escuela, María went to the school. Go es un presente, en pasado es went. Entonces, chiquillos, si nos dan un complete, ¿verdad? Con este tema y les dan they, por ejemplo, el verbo en pasado y aquí nos dan go, por ejemplo, to the park, ¿verdad? Entonces, ese verbo que está ahí, tenemos que escribirlo en pasado.
Tenemos que escribirlo en pasado. Ok. Tenemos que escribirlo en pasado. ¿Cómo sería? Bueno, ¿verdad? A veces a ustedes se les olvida y me lo escriben igual. Tienen que estar fijándose. Ok. Aquí está, ¿verdad? Entonces, igual. Recuerden que un verbo irregular son los que cambian por completo. Si nos dan un verbo regular, o sea, regular, por ejemplo, no sé, play. Play es un verbo regular. ¿Qué se hace la referencia entre un verbo regular y otro irregular? Porque eso puede hacer que les aparezca en el examen. Se me ocurre, no sé, vamos a ver si ustedes les había entrado como, no les entró en ese examen un parejillo. Se me ocurre que les pongan el verbo a clasificarlo entre verbos regulares e irregulares. Ok, ¿cuándo son verbos regulares? Los verbos regulares, recuérdense que son los que nosotros le agregamos ed cuando lo cambiamos de pasado a presente o a participio. Llevan un ed en el verbo. Entonces, por ejemplo, aquí dice, she played, ejemplo, yesterday. Ella jugó yesterday. Ella jugó ayer, ¿verdad? Entonces, cuando cambiamos un verbo por completo, como aquí, de go a went, este es un verbo irregular. Cambia por completo. Pero cuando es un verbo regular, es esto, que siempre nada más le agregamos terminaciones. Entonces, toda oración positiva, el verbo siempre tiene que cambiar. ¿Cómo no sabemos que es una oración positiva o negativa? Pues bueno, si no hay un signo de pregunta o si no hay un not, ¿verdad? Entonces ya ustedes con eso identifican o saben que ya no, que el verbo está que la oración está en pasado, que hay que hacerla en pasado. Ok. Después de esto tenemos las oraciones negativas. Recuerden que las oraciones negativas llevábamos un auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar? Did not. Para todos los sujetos vamos a utilizar sujetos, nombres, personas, animales, cosas. Para todos vamos a utilizar el mismo auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? ¿Sí? Es que tengo una duda con el primer tema, bueno, con la parte de arriba. Ajá, sí, dime. Estamos en el pasado simple, ¿verdad? Sí, en el pasado simple. Entonces, ¿por qué, digamos, yo a lo que tengo entendido es que cuando se usan características físicas o la personalidad o lugares, se utiliza was o were? ¿Estoy equivocado? No, así está bien. Entonces, ¿por qué usted, digamos, en la primera, que era con go, no usó was o were? Y en la segunda, que puso she, no utilizó ni was ni were tampoco. No, me perdí ahí. Okay. Por el verbo. Es por el verbo. Digamos, vea, para yo ponerle a usted, para que usted me tenga que contestar a mí o was o were, yo tengo que darle a usted el verbo was o were, o sea, el verbo to be. Si yo a usted no le doy el verbo to be, ustedes no me pueden dar eso. Por ejemplo, si yo tengo she, ¿verdad? Espacio. Si yo les pongo a ustedes be, y no sé, en Alajuela se me ocurre, o igual, in the supermarket. Supermarket. Ok, véalo aquí. Yo en esta oración le doy el verbo be. ¿Ves? Como yo le di a usted el verbo be, este es el verbo que usted va a conjugar. Aunque yo aquí, usted dice, bueno, aquí hubiera puesto yo went, porque, where, porque es de parque, ok, pero yo no le di el verbo to be aquí, yo le di un verbo ir, no le di el verbo ser o estar, sino el verbo ir. Igual aquí, yo le di el verbo a usted jugar, no el verbo ser o estar. Si yo a usted no le doy el verbo ser o estar, usted no puede poner ni was, ni were, ni is, ni are, ni nada. ¿Por qué? Porque no le doy el verbo to be, sino que le doy un verbo. Usted siempre va a conjugar con el verbo que yo le doy, aunque aquí diga lo que diga.
O aunque aquí diga lo que diga, usted lo que se va a fijar es en el verbo, no en el resto. Entonces, aquí sí, ¿ves? Yo le doy el verbo to be, entonces usted aquí me lo tiene que escribir en pasado, el verbo to be, que era was, ¿verdad? Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Porque yo le di otro tipo de verbo, le di el verbo to be. ¿Ves? Pero si yo aquí, en lugar de be, hubiera ido, no sé, buy, que es comprar, usted no me puede poner was, porque yo no le di el verbo to be, sino que le di el verbo comprar. Entonces, usted este verbo tiene que escribirlo, pero en pasado, el que yo le doy. Por eso yo les digo, lleven la lista de verbos, porque entonces usted se va a ir a la lista de verbos y el que yo le doy entre paréntesis es el que usted va a ir a buscar y el que me va a escribir acá. No importa que aquí diga un objeto, un lugar, un animal, lo que sea. Lo que importa es el verbo. ¿Ves? ¿Me entendió ahí o no me entendió? Sí, sí, profe, excelente. Con razón en el examen no lo entendí. Listo, profe. Ok, no, qué dicha, ¿para qué? ¿Quién es? Para ver si tengo su nota, a ver si le fue bien o no. Herget Blanco Elizondo. Herget, no, pero sí le fue súper bien. Entonces esté tranquilo, que en el examen le fue sí pasó, le fue lo más bien en realidad. Entonces, para que estés tranquilo, por lo menos en Gracias, sí, en el pasado. Ok. Bueno, entonces ahí está, ¿verdad, chiquillos? Siempre vamos a ver el verbo, siempre, en todo, sea una pregunta, una oración, lo que sea. Vemos siempre el verbo. Ok, después de eso seguimos con las negativas, que es igual. Nada más que aquí lo que cambia es que el verbo se queda en su forma original. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agregando un auxiliar. En este caso, el auxiliar es el did not. Toda oración negativa lleva el did not para cualquier persona, cualquier cosa, animal, lugar, todo lleva did not. Esa es la manera de decir no en pasado, ¿verdad? Entonces dice aquí, por ejemplo, ella no jugó tenis. She did not play tenis. ¿Ves? El verbo se tiene que dejar en la manera que nos lo dan. Si yo le doy el verbo a ustedes en presente, en una oración negativa, el verbo se tiene que quedar en presente, en una oración negativa. Por eso ocupo que esta notita que yo les había puesto aquí arriba con colores, que se las aprendan de memoria. ¿Ves? Toda oración positiva sí cambiamos el verbo al pasado, pero las oraciones negativas usamos el auxiliar did not y el verbo en presente. Ahorita vemos esta, la tercera, pero la segunda dice eso. Y tenemos que recordarnos de eso. Entonces, pasando acá a las negativas, dice, es igual. Si yo les doy a ustedes, por ejemplo, we, espacio, les doy, no sé, un verbo, drive, que significa manejar. Drive, vamos a ver, to México. Pero negativo, not. Nosotros no manejamos a México yesterday. ¿Verdad? Nosotros no manejamos a México ayer. Ok, ve aquí viene un not. Entonces, como está ese not, ya nos indica que eso es algo negativo, ¿verdad? Entonces, como es algo negativo, el verbo se queda así como nos lo dan. Nada más que nosotros tenemos que poner aquí el did not y el verbo que está ahí lo dejamos así. No le hacemos nada. ¿Por qué? Porque recuerden, el verbo solo va a cambiar en oraciones positivas, no negativas, no preguntas. Entonces, como esta era una negativa, el verbo lo tenemos que dejar exactamente como está ahí. Y listo. Ahí ya tendríamos un punto, ¿verdad? Ok, pero ¿qué pasa? Ahora vamos a hacer una, pero con el verbo to be negativa, para que ustedes vean. Igual, si dice, no sé, vamos a poner un nombre, Felipe, bueno, Jennifer, espacio, viene entre paréntesis, not, coma, be, y viene, no sé, in San José, ¿verdad? Entonces, cuando viene así, aquí usamos el verbo to be. ¿Por qué? Porque entre paréntesis yo lo di.
Entonces, si entre paréntesis no está el be, no lo usamos. Solo usamos lo que esté ahí. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen, ¿cuál era el verbo to be de Jennifer en pasado? Ok, era was. Ese es el verbo to be de Jennifer en pasado. Ahorita les doy cuáles son los de she, he, o it y los de you, we, they y I. ¿Cuál era el verbo to be en pasado? Entonces sería was y le ponemos un not. Ok, usted dice, bueno, aquí sí cambió todo, ¿verdad? Ok, porque es el verbo to be. El verbo to be sí se cambia. Cuando no se cambia son los verbos normales. Los verbos, comer, brincar, o sea, cualquier verbo de la lista. Pero cuando es el verbo to be es que aquí están combinando dos temas. Pero el verbo to be es diferente al pasado simple. O sea, son dos temas diferentes. ¿Verdad? Entonces, el verbo to be en pasado es una cosa y el pasado simple es otra cosa. ¿Ok? Para que recuerden esto. Ahorita les digo cuáles eran los pronombres que trabajaban con was y con were. Ok. Otro ejemplo. Si yo les digo, por ejemplo, no sé, Luis, espacio, no, ok, play, soccer. ¿Cómo nos quedaría esta oración, chiquillos? ¿Cómo haríamos esa negativa? A ver si me van entendiendo. ¿Alguno que me la quiera hacer? Ninguno. Ok, tenemos que poner el auxiliar. Recuérdense, ve que hay un not. ¿Cuál era el auxiliar? Did not. Todos llevan did not. Y el verbo que está ahí, ¿lo dejamos igual o lo cambiamos? Lo dejamos igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una oración negativa. Entonces, no pasa nada. Esa es la diferencia entre una negativa y una positiva. La positiva sí cambia, la negativa no cambia el verbo. ¿Okay? Después de eso, nos vamos para las preguntas. En las preguntas es igual, el verbo no cambia. Solo va a cambiar para las oraciones positivas, no negativas. Aquí usamos el mismo auxiliar, pero positivo. Recuerden que el negativo es decir did not y el positivo es solo decir did. ¿Ya? Entonces, toda pregunta necesita llevar el auxiliar positivo, que era did. Después el sujeto, el verbo en su forma original y el complemento. ¿Jugó ella tenis? Did she play tennis? Yes, she did o no, she did not. ¿Ok? Entonces, sí, ella jugó, no, ella no jugó. Ok. Dice, ¿comieron ellos pizza? Did they eat pizza? Yes, they did o no, they did not. ¿Verdad? Ok. Aquí viene como bueno, es un ejemplo de los tres. ¿Ves? La positiva, el verbo cambia. La negativa, el verbo no cambia. Y la pregunta tampoco cambia. ¿Cuándo va a cambiar? Solo positivo, chiquillos. Por favor, vean. Lleguen al examen. Cuando ustedes vean el título, pasado simple, escriban estas tres oraciones que están aquí subrayadas. Oraciones positivas, verbo tiene que ir en pasado. Oraciones negativas, usamos el auxiliar did not y verbo en presente. Preguntas, usamos el auxiliar did y el verbo en presente. Si ustedes hacen eso, todo, digamos, si eso fuera un completo, todo lo completo lo tienen bueno. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ver el tema, ¿verdad? Ahí, vea, ahorita les entró como en un marcar con X, que era nada más escribir el verbo que estaba ahí, buscar de los tres verbos que estaban en el marcar con X, cuál estaba en pasado, y el que estaba en pasado, seleccionarlo. Mira, por favor, lleven la lista de verbos en el examen. Ok, ¿me entendieron el tema o no me entendieron, chiquillos? Profe, yo sí le entendí. Ok, perfecto. ¿Los demás? Yo salí creo que mal, es que no llevé la hoja de verbos en el examen. ¿Quién me habla para ver? Yeli. Margeli dice, no le fue tan mal, digamos, es recuperable,
En realidad esa nota es buena, porque, digamos, no lo pasó, pero sí es buena. O sea, no está tan así como que un 30, no, ¿verdad? Entonces, está entre los rescatables, entre los rescatables. Sí le digo, ahorita estaba viendo la nota del anterior, sí salió mejor que en el anterior. ¿Verdad? Wow. Sí Bueno, salió mejor. Gracias. Ok, listo. Entonces, bueno, ahí está. Los demás sí me entendieron, chiquillos, más o menos el tema. Sí, bueno, y también me dijo que sí. Ok, bueno, espero que los demás seguro que sí. Bueno, entonces vamos a pasarnos para el libro. Okay. Esto es todo el tema, chiquillos. Ok, ¿quiénes trabajaban en el verbo to be? ¿Quiénes trabajaban con was y con were? Aquí está. ¿Ves? Porque en el verbo to be lo voy a poner, voy a enviárselos como ahí. Voy a enviarles una captura en el WhatsApp. Decimos. Ok, ahí está. En el WhatsApp se los envió a ustedes, después se los envió a otro grupo. Ah, no, sí. Ahí está. Entonces, ahí vamos a ver cuando venga, diga, simple past of verb to be, ¿ves? Este titulito que está aquí, entonces utilizamos solo el verbo to be. ¿Cuáles son? Was o were, son solo esos, ¿verdad? Ok, aquí están con quienes trabajan con cada uno. I trabaja con was, you con were, he con was, she con was, it con was, you, we o they con were. ¿Ok? Entonces, este es como para que vean cuál es el de cuál, ¿verdad? Es exactamente igual. Ok, lo que va a cambiar aquí es las preguntas. Cuando nos hagan preguntas con el verbo to be, recuerden que el verbo to be es decir yo soy o yo estoy. Por ejemplo, yo estuve en Grecia, ¿verdad? Yo estuve enfermo. Entonces, no usamos otro verbo que no sea estuve. Por ejemplo, yo estuve enfermo. ¿Cuántos verbos hay? Uno. Estuve, nada más, ¿verdad? Enfermo no es un verbo, es un adjetivo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poner primero el verbo to be en las preguntas. Primero el verbo to be, después el sujeto y el complemento de último. Vean la diferencia entre una oración y una pregunta. Una oración primero lleva a la persona y después el verbo. Y una pregunta lleva primero el verbo to be y después la persona. ¿Ves? Vean la diferencia entre uno y el otro. Aquí va de primero la persona y aquí va de primero el verbo. Esa es la diferencia entre el verbo to be y el verbo to be en pasado, ¿verdad? Y solo son was o were. Ok. Después de acá, bueno, esto es todo lo que les expliqué de los verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Recuerden, con regulares son los que terminan en ed y los irregulares son los que van a cambiar por completo. ¿Ves? Aquí como ejemplo go se dice went en pasado. Todas estas reglas ustedes, si llevan la lista de verbos, no se las tienen que aprender porque ahí ya está el verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, para que las lleven. Sí. ¿Ves? Aquí ven igual, regular verbs. Todos estos son verbos regulares. Eso es para que el estudiante se lo aprenda. Pero ustedes, si llevan la lista, no tienen que sacar el rato prendiéndose los verbos. Mejor llevan la lista. Pero sí les pueden entrar preguntas exactamente como estas. Esto puede ser claramente su desarrollo. Ejemplo, did you close the door? ¿Cerró usted la puerta? Ok, hacer la respuesta negativa y positiva. ¿Cómo hacíamos esto, chiquillos? Exactamente igual como les dije. ¿Cuándo era que cambiamos el verbo? ¿En oraciones positivas, negativas o preguntas? ¿Cuándo lo cambiamos? A ver si se recuerdan. Positivas. Exacto, solo positivas. Entonces aquí vamos a hacer la 1. Ok, dice, did you close the door? Digamos que yo le esté preguntando a Pablo, Pablo, ¿usted cerró la puerta? Entonces que él me vaya a decir, sí. ¿Quién? Yo, ¿verdad? Obvio, sí, yo. Y el verbo close, ahí está positivo, la estamos haciendo positivo, hay que cambiarlo. ¿Ves? Se dice así, closed the door. The door. Pero si Pablo me va a decir que no,
Él no la cerró, o sea, la va a hacer negativa, sería no. ¿Quién? Yo. Y el B, recuerden, ¿qué utilizamos ahí? ¿Cuál era el auxiliar, chiquillos? Did not. Did, profe. Did not o didn't, exactamente. Cualquiera de los dos es el mismo. Entonces ponemos did not y el verbo que está ahí quedaba exactamente igual. No, I did not close the door. Y ahí queda. Así ya hubiera quedado, así queda esa, ¿verdad? Entonces, ves, aquí hay varias. Did your father wash his car? Su papá lava el carro. Entonces, igual. Marta, ¿cómo acomodó el cuarto? ¿Sí o no? Estas las pueden hacer, chiquillos, para que las practiquen. Porque así puede ser, lo más bien puede ser así el desarrollo, como preguntillas en pasado. Ok. Está eso, igual aquí. Estos me encantan, a mí estos me gustan mucho. ¿Por qué? Porque aquí está todo revuelto. Esto es transcribir. Aquí nos dieron esta oración en positiva, nada más tenemos que escribirla a negativa, ¿verdad? Entonces, como es negativa, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver, vamos a ir haciéndola. Veamos la 1. Ay, voy, que ya hice algo. ¿Verdad? Ok, aquí. Veamos la 1. Dice, Claire played tennis this week. Claire jugó tenis esta semana. ¿Cómo la haríamos negativa? Claire. ¿Qué más tenemos que poner ahí? Did not. Exacto. Did not. ¿Y el verbo cómo quedaría? Play. Exacto. Play. Igual. Claire did not play tennis this weekend. Perfecto. ¿Ve? Ahí hicimos el cambio. ¿Por qué así? Por lo mismo. Porque el verbo está en presente. ¿Verdad? El verbo está en presente, entonces no podemos, el verbo está en pasado aquí, watch, entonces hay que ponerlo en presente. Ok. Dice la número 2, por ejemplo, David. Igual sería did not y el verbo wash le quitamos el ed porque ahora hay que ponerlo en su forma original. Igual uno se busca, si nos lo dan en pasado lo escribimos, o sea, con la lista de verbo uno se ayuda. Aquí dice, Paulo did not wash his car on Saturday. Listo. Ok, ¿cómo haríamos la 3, chiquillos? Ponemos el did primero. Ajá. Did. Después sería Kate, ¿verdad? ¿Y cómo va ese verbo? En infinitivo. Exacto, en infinitivo, en su manera original, que es finish. Y después aquí, her homework. Listo. Así quedaría, ¿verdad? Entonces, algo así, igual ustedes lo pueden practicar. Ok. Voy a enviar ahí como una captura, se lo pueden ver en el grupo de WhatsApp para que los tengan ahí. Ahí está. Ok. Vienen aquí más ejemplos de verbos regulares e irregulares. Es transcribir el verbo. De todo esto es para que se lo aprendan, ¿verdad? Para que ustedes aprendan el verbo. Entonces, igual, lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí nos dieron oraciones, es crear preguntas, ¿ven? Todas esas, hacer las preguntas. Todos estos lo pueden usar ustedes. Ve, complete el verbo en pasado. Esto puede ser un complete, ¿ves? Así puede ser en el examen. Ustedes, estas todas son positivas, entonces todos estos verbos hay que cambiarlos, ¿verdad? A la segunda columna. Porque, ¿cómo sabemos que es positiva? No hay ni un signo de pregunta ni un not en ningún lado, entonces todo es positivo. Aquí es, pero, bueno, aquí dicen las indicaciones, ve, negativas, todas en negativo, o sea, al revés. Hacerlas todas negativas, poner el did not y en todas el verbo como queda aquí, en su forma original.
Menos la última. Veamos la última. ¿Cómo es la última, chiquillos? Ve lo que viene entre paréntesis. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ahí sería where. Exacto. Where. ¿Por qué? Porque es el verbo to be, ¿verdad? Es el verbo to be, nada más que negativo, ¿verdad? Porque son oraciones negativas, entonces es poner were not, ¿verdad? Porque aquí hay que hacer las negativas. Pero en el examen siempre les ponen un not entre paréntesis cuando es negativo. Pero exacto, hay que tener cuidado en eso. Ok, ese es el primer tema, el pasado simple, ¿verdad? También, chiquillos, les van a entrar textos, todo lo que tenga que ver con medicinas y salud. O sea, los textos que van a venir son relevantes a lo que tengan que ver con salud, ¿verdad? Y medicinas también, dolores, enfermedades, todo lo que tenga que ver con eso. Ok, entonces aquí están como el vocabulario de las palabras básicas, como que deberíamos de reconocer por lo menos las que no sabemos. Unas se dicen casi igual, medicine, medicina, vomit, vómito, antibiotics, antibióticos, ¿ves? Pero hay algunas que sí, diagnosis como diagnóstico, ¿verdad? Hay algunas que sí van a ir cambiando. Flu, bueno, es gripe. Cold también es como gripe. Treatment, tratamiento. Fever, fiebre. Temperature, temperatura. Treat, tratamiento. Cure, cura. Symptoms, síntomas. Disease, esto es enfermedad. Y illness también. Estas dos son como sinónimos. Inflammation, inflamación. Infection, infección. ¿Ves que hay algunas se dicen casi igual? Sick, enfermo. Age, dolor. Pain, dolor. Ill, enfermedad. ¿Ves? Entonces es como saberlo. El vocabulario de ahí. Vienen textos, yo estoy segura que les van a poner como así, o sean que les ponen ahora, últimamente he visto que les ponen mucho texto y como responder, ¿verdad? Eso se llama respuesta como identificación. Entonces, en el texto ir a escribir la pregunta, ¿verdad? Entonces, en esta la pueden practicar. Ahí. Después, aquí vienen de lo más. Concepción in vitro, esos, ¿ves? Hablan como de tratamientos, todo lo que tenga que ver con salud. Eso es un marcar con él. ¿Sí? Bueno, es que se me pasó el tema, pero el tema que estábamos viendo ahora, con, digamos, conjugación de verbos del pasado, y esto, ¿sí? Bueno, todo esto. Vieras que en el examen de repetición salió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no sé si usted lo vio. Sí, lo vimos, sí entraba. Es que lo volvieron a repetir. Ah, ok. Lo volvieron a repetir. Sí. Entraba, digamos que en la unidad, está en la unidad 4 y en la unidad 5. Sí, a ellos también les entró. A ellos también les entró en el marcar con X, en unas partes al final, sí, en varias. A ver, aquí tengo su examen. Gracias. Sí, aquí tengo su examen. A usted le entró, no lo he revisado porque me lo dieron hasta ayer. Sí, le entró en la parte de en un marcar con X, le entró una partecita. Esto es del TAT question, esto no, future. Y esta era completar estas palabras. Sí, casi igual que a ellos les entró, sí, en varias partes. Sí, bastante les entró. Sí, entonces. Sí, no. Ya ahora sí lo entendió, dice usted. Ahí le regalo el examen, profe. ¿Ah? Le regalo el examen. Ah, bueno. No, pero vea, estoy viendo el marcar con X en esa parte. Vamos a ver. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 buenas de esa parte del verbo to be, del pasado simple. Entonces, no se ve tan que le haya ido tan mal en esa parte. Vamos a ver ahí en lo demás. Ahí le voy avisando. Bueno. Gracias. Con gusto. Ok, entonces, bueno, ese era el tema. Ahí ya se me corrió otra vez. Ok, entonces, chiquillos, recuerden, tenemos que ver mucho esa parte, ¿verdad? Enfermedades, textos así, les va a venir hasta para tirar para arriba, porque eso es lo que más van a ver ustedes, los textos. Vienen, bueno, aquí hay una entidad de listening, pero ustedes no hacen listening. Clonaciones,
¿Ves? Todo lo que tiene que ver como con salud, enfermedades o, no sé, tratamientos, todo eso, ¿verdad? Y nos centra otro tema gramatical que se llama presente perfecto. Este tema es súper, ¿cómo les digo? Para que no suene feo. No es tan grande si llevan la lista de verbos. Vean, chiquillos, prefiero que no lleven lápices y que lleven la lista de verbos. Porque están, esto es todo, o sea, la lista de verbos todos. Con aquí en el pasado, en el presente perfecto, perdón, vamos a utilizar la tercera columna de una lista de verbos, ¿verdad? La tercera. Entonces, cuando en el examen diga, complete las oraciones utilizando el presente perfecto, de un solo es la tercera columna. Siempre. Solo todos, o sea, sean oraciones positivas, negativas o preguntas, todo el verbo siempre se va a cambiar, ¿verdad? No es como en el pasado, que solo en las positivas. Aquí es en todo. En positivo, negativo, preguntas, respuestas, todo. El verbo siempre se cambia, ¿verdad? Siempre. Con solo el verbo lo dejen como está, ya lo tienen mal. Ok, vamos a ir viendo. El presente perfecto, vamos a ver aquí. Me lo dieron así como que muy pequeñito la explicación. Y no me gusta ahí porque de ustedes casi no les queda nada. Okay. Es que aquí está por encimita, por eso a mí me gusta como hacer el resúmenes para que ustedes como que vean la explicación bien. Present. Pero yo tengo un resumen. Vamos a ver. Perfecto. Chiquillos, ¿a ustedes les funcionan los resúmenes o no les funciona? ¿Prefiere más como solo el libro? Ah, no, profe, a mí sí. Ya, profe, los resúmenes es la base. ¿Los resúmenes qué? Los resúmenes nos apoyan y son la base de los temas. Sí. Uh-huh. Sí, correcto. De hecho, yo solo con los resúmenes trabajo. Yo la antología prácticamente aquí ni la abro, sinceramente. Sí, yo tampoco, yo ni la toco. Sí, digamos, ahí pueden estudiar como los vocabularios, ¿verdad? Pero lo que es todo gramática, yo no sé, yo siempre hago demasiados resúmenes. Y no solo ustedes, o sea, todos los grupos y todo, porque como que no sé, a veces está la explicación un poco en español, hay ejemplo de cada cosa, entonces como que el estudiante le queda un poco más claro. Es que esto es como si yo estuviera presencial y todo lo que escribo en la pizarra, entonces por eso lo hago así, para que ustedes como que sientan casi como si fuera la pizarra. Ok. Vean, el presente perfecto en español es como cuando ustedes dicen, yo he estudiado, ¿verdad? Es una oración que nos indica algo que usted ha hecho en el pasado, pero que cabe la posibilidad de que lo vuelva a hacer. Como que a mí Pablo me diga, yo he manejado moto, ¿verdad? Ok, perfecto. Él ya lo ha hecho, pero no quiere decir que ya nunca más lo va a volver a hacer, ¿verdad? Puede volverlo a hacerlo. O sea, tiene una conexión entre el presente y el pasado. Se conecta, es algo de nuestra vida, las experiencias, todas las experiencias, cuando nosotros hablamos de experiencias que hemos tenido, hablamos en presente perfecto. Bueno, si decimos yo había ido, ya ahí no, porque eso ya es pasado, ¿ves? Pero si yo digo yo he, nosotros hemos, usted ha, ella ha, Daniela ha, ¿verdad? Eso es el presente perfecto. Aquí todos los verbos se van a conjugar como cuando nosotros decimos ido, andado, o sea, que terminen en ido, ado, edo, ido, ¿verdad? Ejemplo, comido, brincado, o también como hecho, ¿ves? Que el verbo se va a conjugar en ese tiempo. Ok, entonces veámoslo aquí. Una oración positiva siempre se va a componer por dos cosas dos cosas que es lo que ustedes van a escribir siempre, dos cosas. Una es el auxiliar y el otro el verbo en participio. Los dos van a ser calificados o es lo que tenemos que aprendernos. Utilizamos un sujeto,
El auxiliar positivo, que hay dos auxiliares dependiendo de las personas, están acá. Si utilizamos he, she o it, utilizamos el auxiliar has. Y si vemos si utilizamos have, es para los pronombres you, we, they y I. Ok, chiquillos, si ustedes van a un diccionario y escriben qué significa have, es el verbo tener, ¿verdad? O el has es el verbo tener. Pero aquí, en esta ocasión, él va a trabajar como un auxiliar, ¿ok? Como un auxiliar. También puede trabajar como verbo, pero aquí es auxiliar. Es cuando yo digo, por ejemplo, si yo digo, ella ha, es decir, she has, ¿verdad? Si yo digo, yo he, es decir, I have. Si yo digo, no sé, my mother and I, que sería nosotros, ¿verdad? Mi mamá y yo, sería, ay, mira, lo escribí en español y aquí era. Mi mamá y yo, es decir, mi mamá y yo hemos, ¿verdad? Es decir, my mother and I have, ¿ok? Ese es el auxiliar, have o has, dependiendo. Ok, después de ahí, dice que necesitamos un verbo en participio. El verbo en participio, tenemos que escribirlo, ok, es la tercera columna, chiquillos. Verbo en participio dice tercera columna, ¿verdad? Es la tercera columna. Siempre, tercera columna en todo, positiva, negativa y preguntas, para poder decir, porque todos los verbos de la tercera columna están conjugados de una manera participia, que es decir, comido, brincado, jugado, hecho, trabajado, estudiado, ¿verdad? Porque una cosa es decir trabajando y otra trabajado. Trabajando es algo que estemos haciendo ahorita. Trabajado es algo que yo he hecho y que puedo volver a hacer, ¿verdad? Entonces aquí dice, ejemplo, veamos acá. Dice, ella ha estudiado inglés. ¿Ok? Entonces tenemos el she, el auxiliar has, que es el auxiliar del presente perfecto, y el verbo conjugado en tercera columna. Study es un verbo regular. Entonces, como es regular, tanto la segunda como la tercera columna se escriben igual, porque él es un verbo regular, ¿verdad? Entonces, cuando es un verbo regular, ¿qué es lo que nos indica? Vea, este sería el presente, este sería el presente, ¿verdad? El pasado, o sea, la segunda columna es studied. Y la tercera columna, studied también. ¿Ves? Estos son cuando son regulares, que ellos se mantienen, solo cambian un tiro y se mantienen. En cambio, veamos este. Yo he comido pizza. Este verbo es un verbo irregular. ¿Por qué él es irregular? Porque vea cómo dice. Y se dice, I have eaten pizza. Se dice, eat es el presente. Ate es el pasado. Y eaten el participio. ¿Ves? Esto es irregular porque él nunca se mantiene igual. Pasa cambiando, sea de posición de las letras, sea que le agreguemos letras. ¿Ves? Entonces, por eso esto es un verbo irregular. Entonces, cuando vengan al examen el tema que diga perfecto, ustedes le tienen que recordar que es la tercera columna de esa lista. Ok, entonces, yo he comido pizza. I have eaten pizza. ¿Ves? El yo he es el have. Pero vean, chiquillos, ¿qué pasa si yo les digo a ustedes? Yo he tenido un carro. ¿Ok? Yo he tenido un carro. Y así ve, y se los doy de ejemplo, ya se les va a aparecer. Es que se quedó pegado el internet. Vamos a ver, me dicen cuando les sale el ejemplo, yo he tenido un carro aquí, debajo de del que dice I have eaten pizza. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Este verbo, lo más seguro es que puede hacer que le salga en el examen, porque el tenido es una trampa. Vean, ¿cuál es el auxiliar de yo? I have, perdón.
¿verdad? Ok, I have. Y el verbo tener es otra vez have, ¿verdad? Es el tener, pero de una manera participia, que es aquí. I have had a car. Entonces, este verbo es o sea, estos dos son familia, son el mismo. Este es en presente y este es en participio. Son el mismo. La diferencia es que aquí este trabaja como auxiliar. El primero trabaja como auxiliar, el have, y el segundo como verbo participio, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso, porque puede hacer que usted diga, pero me estoy escribiendo lo mismo dos veces. Ok, porque recuerden, uno es el auxiliar y el otro es el verbo. Se escribe igual, pero el significado es diferente. Ok, continuemos. ¿Me van entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Perfecto. Después de eso seguimos con las negativas. Las negativas es lo mismo, nada más que lo que cambia es que le vamos a escribir un not al auxiliar. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí va, listo. Es que como que el internet se queda pegado, porque a mí me indica que no ha terminado de subir, o sea, como que no se ve por completo lo que yo estoy diciendo. Ahí. Ok, entonces el auxiliar negativo, como les dije, es decir, o has not o hasn't, el que ustedes se quieran aprender. Hasn't es la manera pequeñita, pero si ustedes dicen, no, mejor solo me aprendo que es ponerle un not al auxiliar, apréndaselo así, no importa. Aquí. Entonces, has not o have not, haven't o hasn't. Igual, con los mismos sujetos. Entonces, ella no ha estudiado inglés. La única diferencia entre las positive y las negative es que va un not aquí. Esta es la única diferencia, ¿verdad? El verbo se mantiene en participio y el auxiliar se mantiene, ¿verdad? Entonces, todo se mantiene, solo que le agregamos un not. Yo no he comido pizza. I haven't eaten pizza. Yo no he comido pizza. Aquí está igual el verbo y el mismo en participio y el auxiliar. ¿Cómo les entraría esto en un examen? Así. She. Espacio. Entre paréntesis viene not. Ejemplo, go. Y pone to México. Yo no he ido a México, ¿verdad? Ok. Yo no he ido. Ese E es el auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar de she? Has. Y ponemos has not o hasn't, ¿verdad? Porque vea, hay que hacer la negativa. Y el verbo que está aquí lo vamos a ir a buscar en la lista de verbos, que se escribe gone, ¿verdad? Y así ya nos quedaría. Esa sería la respuesta de la oración. She hasn't gone to Mexico. Ella no ha ido a México. ¿Ves? No cierro la posibilidad de que algún día lo pueda hacer, pero por el momento no ha ido. Esa sería como una de complete. Después acá tenemos lo que son las preguntas. Es igual que una oración positiva, como les dije antes, solo cambiamos la posición del auxiliar con el sujeto. ¿Cuál sería la diferencia? Ok. Dice, usamos el auxiliar igual, dependiendo de la persona, sea has o sea have, ¿verdad? El sujeto, el verbo en participio y el complemento. Aquí sería have, Marcos and Carlos, hay dos personas, entonces como son dos, es ellos, ¿verdad? Entonces sería have. Have Marcos and Carlos visited her family. ¿Ves? Está el auxiliar y el verbo en participio. Ah, aquí lo que dice es Marcos y Carlos. Marcos y Carlos visitado su familia. Eso es lo que dice arriba. Ok. ¿Ha él trabajado en el proyecto? Has he worked in the project? ¿Cómo lo vamos a contestar? Yes, he has worked in the project. No, he has not worked in the project. Chiquillos, si sabemos o aprendemos a hacer una oración positiva y negativa, también van a saber contestar las preguntas. Porque es lo mismo, nada más que vea. Si yo le quito este sí de aquí, si yo le quito este sí que está acá de inicio, esto ya es una oración positiva. Aquí dice, él ha trabajado en el proyecto. Si yo le pongo aquí un sí, ya la tengo la respuesta, ¿verdad? Entonces, si ustedes aprenden a hacer una oración negativa,
van a saber cómo responder las preguntas del desarrollo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces dice, he hasn't worked in the project. Él no ha trabajado en el proyecto. Si yo hago esa oración negativa, nada más le pongo un not adelante y una comita y ya. Y ahí está la respuesta del examen, de la pregunta. Eso es respuesta larga, ¿verdad? Ok. ¿Me van entendiendo, chiquillos? Yes, profe. Profe. Listo. Ok, vamos pasando. Más bien, profe. ¿Sí? Y disculpe porque yo voy a retirar, tenemos clases presenciales de mate. Está bien. Entonces, retiro, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Ok, entonces aquí está todo, ¿ves? Pero es que aquí está muy pequeñito, todo pegado, ¿ves? Have y has, el verbo en participio. ¿Ves? Aquí están las oraciones, pero ¿ves? Está todo muy pegadillo, entonces por eso se los hice por aparte. Igual ahora se los paso por el WhatsApp, el resumencillo. Y aquí está lo mismo, ¿ve? She has started y I have started, el verbo en participio. Cuando son preguntas, primero auxiliares, sujetos y verbos. Lo mismo que está allá en el resumen. Nos dan esto, que es como completarlos. O ejemplo aquí, nos dan I. Esto es seleccionar el auxiliar correcto. Aquí, ¿ves? Nos dan I. I, ¿con quién trabajaba, chiquillos? ¿Con have o con has? ¿Cuál, profe? I, este que está acá, el 1, ¿lo ven? ¿Con quién trabajaba? ¿Con have o con has? Con have. Exactamente. Entonces la respuesta correcta sería have. ¿Verdad? Esto es como seleccionarlo. Esas son practiquillas que ustedes pueden usar como para practicarlas, ¿verdad? Como para que más o menos se vayan aprendiendo el auxiliar y así. Profe, como es la segunda, Ajá. ¿cuál sería? Dice mi hijo, para un hombre, ¿cuál utilizamos? Has. Exacto. Ay, se me corrió. Exacto. Has, dice mi hijo. Es igual que yo le diga, digamos, ella o que yo diga, Fernanda. Es solo una mujer, ¿verdad? Entonces, ahí sí sería así. Ok. Aquí lo que nos dan es cómo formar las preguntas. Nos dan el verbo en presente y el sujeto. Hay que poner el auxiliar y conjugar el verbo. Entonces, estas también las pueden ir haciendo. Voy a pasárselas al grupo. Ok. Viene que este es completarlo o crear las oraciones de acuerdo a las imágenes que nos dan ahí. Crear las oraciones utilizando esto. Y aquí viene, bueno, más vocabulario. Esto es de la xenofobia, digamos, es como para aprenderse el vocabulario. Aborto, ¿ves? Esos textos son los que les pueden entrar, chiquillos. Que les pongan un textillo de estas cosas. Y listo. Ya de aquí para adelante lo vemos la otra semana. Para no meterles tanta gramática. Yo ya les metí 2 temas. Aquí bien, de aquí para abajo, vamos a ver. Casi no hay ni mucha gramática. A veces es puro vocabulario de textos, puros textos para que practiquen. Vamos a ver si por acá viene otra gramática. Ah, sí. Viene el passive voice, pero este tema sí se los explico la otra semana porque es un toque complicado para no enredarlos con lo que hoy les expliqué. Como para que solo veamos ese. Entonces la otra semana lo vamos viendo. Ok, chiquillos, recuerden que tienen una tarea. Como les dije, hagámosla. Voy ahorita llamar cuando termine de hablar con ustedes, voy a llamar a Maritza para ver si me han resuelto hoy estos días, porque yo hablé con ella antier, pero para ver si ya le dijeron algo. Entonces ahorita, sobre lo de las tareas. Vamos a ver qué se me hizo la plataforma. Aquí está. Entonces, ahorita tienen una tarea la otra semana, es en la semana 13. Aquí. Es con el passive voice.
aquí tenemos que esta la vamos a ir a, es un listening, creo, era lo que antes vimos, ¿verdad? No, no es con el passive voice, sí, es escuchar lo que dice en el texto, en el listening, perdón, e ir escribiéndolo acá. Lo que tienen que escribir es como los verbos, más que todo, acá. Entonces, de acuerdo a lo que van escuchando. Pero la otra semana, cuando veamos este tema que se llama Passive Voice, ya les explico cómo se hace bien. Pero es un listening. Igual, es nada más de ir escuchando. O sea, las respuestas están acá. El audio lo pueden escuchar todas las veces que quieran, nada más que solo me pueden entregar, digamos que una respuesta, ¿verdad? Entonces, chiquillos, voy a dejar la clase por acá para no meterles tanta materia. Igual yo me quedo conectada hasta las 3, por si alguien se conecta o si ustedes tienen una duda con alguno de los temas que yo di hoy. Y muchas gracias por conectarse.